¿Cómo ves el futuro de América Latina? Sé que cada país tiene un futuro muy distinto, pero bueno. Bueno, lo veo, bueno, sí, lo veo de forma compartimentada, ¿no? Porque, por ejemplo, veo Uruguay y estoy muy contento porque veo Uruguay y veo un presidente que es maravilloso como ser humano y que es lo que debería ser un presidente de gobierno, es un ciudadano más, un ciudadano que habla con sencillez, un ciudadano que no vive rodeado de seguridad, un ciudadano que tiene un huertito en casa, un ciudadano que puede salir a la calle, en fin, y veo eso y digo qué bonito sería que en mi país también los que mandan fueran así. Y veo... Tampoco les pedimos tanto, ¿eh? No, que va, les pedimos. Bueno, ni mucho menos. El Pepe es una especie, no. Les pedimos muchísimo menos, pero es que ni eso. No, pues, entonces vas a cada lugar, en cada lugar encuentras situaciones de las que se mezclan todas estas cosas. Y bueno, en América Latina cualquier tiempo pasado no fue mejor, ¿no? Cada vez hay más democracia, cada vez se crean un poquito más de clases medias, cada vez hay más un pensamiento alternativo. En fin, incluso el PIB y la deuda tal no están en el peor de sus momentos comparados con nosotros, por ejemplo, ¿no? No, y comparados con ellos mismos no hay duda. Por eso digo. Pero todo también, que no vive su peor momento. Todo es cíclico, es cíclico. Le cuenta al ciudadano español que no tiene crisis cuando ha tenido un proceso educativo reciente en el cual tenía una seguridad social, la crisis es real, una muy seguridad real, social y muy amenazadora y muy gratuita y un sistema educativo fantástico que se está desmantelando que se desmantela absolutamente todo. Tenía la seguridad de una vivienda cuando en estos momentos hay más de 50.000 viviendas que en propiedad de los bancos. Claro, cuando todo esto le cuentas a un ciudadano, cuidado, que la crisis aquí no solo es seria, sino que tiene sus responsables y estos responsables siguen viviendo como si no tuvieran nada que ver con ella. Así es. ¡Viva el Pepe! El Pepe no, el Pepe de Uruguay. Pepe Mújica. Exacto. Ah, bueno, a ver si... Pensaba que te referías a mi perro también. Yo tenía... Pepe también, viva, Pepe viva también, tu ¿no? perro.